El video que yo sé que ustedes estaban esperando de mi parte. Meghan Markle ha recibido un premio y ya lo habíamos anunciado, el que sigue este canal, por eso usted tiene que seguir este canal, ha recibido un premio, pero no es solo la noticia de que recibió un premio, hay varias cosas que vamos a discutir que pasaron en la noche de anoche en New York, cuando Harry y Meghan aterrizaron para recibir aquel premio que Meghan Markle estaba esperando. Después de la coronación del suegro, se han desprendido muchas cosas. Además, ¿qué fue lo que le dijo la gente cuando le encontró cara a cara, frente a frente? Los paparazzis, la gente, la seguridad, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Todo esto yo te lo traigo aquí, porque es que ya sabes que acá desglosamos todo. Pues resulta que Meghan Markle ha llegado toda fabulosa con un vestido dorado, así como los premios oscila entre 850 y 1.500 euros. ¿Por qué digo oscila? Porque en cada lugar han dicho un precio distinto. Pero algo importante, señora, es que es de una latinoamericana, un diseño de una latinoamericana de Colombia, señora. Joana Ortiz diseñó este vestido. No tiene tirantes, pero ella le quitó los tirantes que tenía originalmente. Estos tirantes, dijo ella, no lo necesito, los tirantes, y se lo quitó. Además de esto, llevaba el cabello ondulado en unas ondas hechas que se le ve el cabello un poco más claro. Ya habíamos dicho que posiblemente ella se había hecho un trabajo de color en su cabello y me parece que tiene como unos pequeños highlights por ahí, puede ser. Usó unas sandalias, unas zapatillas de Tom Ford, unas zapatillas de cuero metálico, señora, hecho en Italia. Más caro de todos fueron unas pulseras, una de ellas, o creo que dos de ellas, fueron usadas cuando ella salió a hacer su caminata después de la coronación. Justamente estas pulseras tienen un valor de 7,000 y pico de dólares, nada más y nada menos. Una de ellas es de Cartier, supuestamente de la princesa Diana. Pero además de esto, vistió un pequeño bolsito, un bolsito de $100 de Carolina Herrera en versión dorado. Ella está dorado desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los pormenores y los pormayores? Ella recibió un premio de Women of Vision, Mujeres de Visión, una organización llamada Miss Foundation, que es codirigida por una amiga de Meghan Markle, quien entendió, ella es feminista, y ella entendió que Meghan Markle, después de toda su vida haciendo feminismo, luchando por los derechos de la mujer y todo esto, ella entendió que Meghan Markle necesitaba, que requería, que merecía este premio de Women of Vision. Pero en su discurso, Meghan Markle, señoras y señores, ha dicho que se lo dedica a su madre porque fue quien le enseñó todo esto. Sin embargo, cosas que no pasaron. Nunca mencionó a su padre. ¿Por qué? Su padre ya no existe. No me vengan a decir: ay, Adriana, ¿qué tienes en contra de Meghan, Adriana? No sé qué tienes en contra de Meghan, Adriana. Meghan no te ha hecho nada, Adriana. Señora, no fui yo que declaré que ya no quería nada que ver con mi padre. No fui pidiendo ayuda y no he hecho ninguna declaración, no he hablado ni he hecho nada. No soy yo. No tengo nada, no es nada personal. Es un personaje público. Su padre no lo mencionó. Pero recuerdo que los posts que nosotros discutimos acá de su blog, decía en uno de ellos que ella le agradecía tanto a su padre porque es un hombre que le enseñó a poder digerir el asunto de ser de raza mixta. De hecho, ¿por qué esto? Porque cuando ella supuestamente llegó a su casa un día que tuvo que escribir y llenar un formulario en la escuela, que de dónde vienes, ella no sabía decir de dónde venía porque tanto era de una raza africana como una raza norteamericana blanca. Ella era mixta. Entonces su padre fue a la tienda y supuestamente no podía comprar 2 muñecas, pero compró 2 muñecas. No sé por qué razón no podía tener 2 muñecas. Realmente estaban limitadas las muñecas. Y él les llevó 2 muñecas y mezcló las muñecas y puso muñequitos como que, mira, esto es una familia mixta y tú eres mixta y tú eres esto. Y la fue como impulsando en muchas cosas. No digo que su madre no lo hizo, pero era el momento también de resaltar a su padre. Y están escritas Meghan Markle. Pero bueno, eso no fue todo. Ha recibido este premio bajo el nombre, el título nobiliario de la duquesa de Sussex. ¡Woo! Somos duques de Sussex, pero no queremos nada que ver con los miembros de la monarquía, pero sí somos duques de Sussex. ¡Woo! ¡Qué rico eso!, ¿no?
Entonces no quiero saber de la monarquía, no quiero saber del suegro, no quiero al cuñado, no quiero a la cuñada, no quiero a los primos, no quiero a los sobrinos, no quiero a la servidumbre, no quiero nada, no quiero nada de allí. Quiero privacidad, pero Duquesa de Sussex, Miss Foundation, le da la bienvenida a todos ustedes a el evento del año, Miss Foundation. Hoy hemos reconocido que la Duquesa de Sussex es la Duquesa de Sussex y por lo tanto nosotros necesitamos darle a la Duquesa de Sussex, no a Meghan Markle, a la Duquesa de Sussex, porque eso es lo que vende, porque siendo la Duquesa de Sussex es como si, no importa que ella lo haya hecho cuando era pequeña. No, lo importante es que ahora ya siendo Duquesa de Sussex está dándole una cara nueva a las feministas, al Me Too, a todo esto. Y por eso nosotros estamos dándole ese premio a la Duquesa de Sussex. ¡Claro! ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Pensé que ella iba a recibir este premio como Meghan Markle. Meghan Markle la mujer, Meghan Markle la activista, Meghan Markle la persona, Meghan Markle la madre, Meghan Markle la persona que aboga por los derechos de la mujer y que se ha alzado y todo Meghan Markle, no la Duquesa de Sussex, porque ya la Duquesa de Sussex no existe. Ya ustedes salieron y aunque han luchado por tener estos títulos, ya se supone que aunque ellos no se los han quitado, no deberían de recibir premios ni firmar cartas con la Duquesa de Sussex. Es como Marta Luisa. Marta Luisa sigue siendo princesa por ser hija de un rey, pero Marta Luisa vive en los Estados Unidos. Ella no renunció. Sus padres dijeron, no conviene que estés con ese hombre en esta casa porque afecta a la corona, por el asunto de que Berwick, no sé cómo se llama su prometido, tiene unas cosas muy fuera de lo que ellos hacen en el reinado y por eso se fue a los Estados Unidos. Pero Marta Luisa tiene un Instagram y una vida normal. Ahora, su padre dijo, no le voy a quitar lo de princesa porque sigue siendo mi hija. Ya por obvio, ya sigue siendo, es igual que Harry, sigue siendo un príncipe por siempre, porque es hijo de príncipe y princesa y ahora hijo de rey, o los títulos de ellos, de duque y duquesa. Lo mismo está pasando con la Duquesa de York. ¡Ay, la Duquesa de York! ¡Sarah Ferguson! ¡Woo! Pero señora, pero al menos Sarah Ferguson no ha salido de la familia. Sarah Ferguson sigue ahí con la familia, aunque cuidando a los perros de la reina Elizabeth II. Está así ahí en las tierras, ¿no? Pero estos dos se fueron hace mucho tiempo, igual que Marta Luisa. Marta Luisa visita a su familia cada rato, tiene una relación con su familia, pero no sigue el asunto de que Marta Luisa, la princesa. No, señora, olvídese de eso. Me van a crucificar, pero lo estoy. Ay, Adriana, ¿qué tienes en contra? Nada. Lo digo porque es lo que pienso y punto. Me gustó cómo llevaba el cabello, se veía muy bien su cabello. Meghan Markle le está cuidando y cuida su cabello. Se ven sanos y se ve bien bonito el estilo. Me gustaron las zapatillas. Me gustó el maquillaje, pero no me gustó el vestido. Aunque el vestido está muy bonito, para su tipo genético, no me gustó. Creo que no era algo que le favorecía mucho, pero eso es una opinión personal. Otra cosa que pasó allí fue que ellos entraron por un rent-a-car y ese rent-a-car ha recibido una publicidad gratis, escuchada, por decirlo así, por un periodista que estaba presente, que le dijo, Meghan, ¿qué se siente ser parte de dos familias rotas? ¡Oh, my God! Y creo que ella lo escuchó porque ella se estaba bajando del vehículo cuando él dijo esto. ¿Ustedes qué piensan? Yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es. Oh.